Bueno, José, muchas gracias por recibirme acá en tu segunda casa, diría. Sí. Bueno, te pregunto, ¿hace cuánto que estás en el Teatro Municipal? ¿Y Mirá, cuál es tu cargo actualmente? yo empecé el 1 de octubre del año 1997, así que hace poquitos días cumplí 26 años de estar trabajando aquí. Ajá. Eh, y el cargo que tengo en la actualidad en el escalafón municipal soy lo que se dice un jefe de división, y en lo cotidiano, en mi tarea habitual en el teatro municipal, soy el jefe de técnica en el escenario. Y contame, ¿cómo fueron tus inicios en el teatro? Raro, porque yo no conocía nada de este mundo, fui convocado a, reemplazar un técnico que dejaba de trabajar en el escenario, así que entré a este mundo sin conocer lo que era la técnica teatral y mucho menos la maquinaria escénica, Ajá. que es el rubro el área en el que yo me desempeño. Y bueno, lo aprendí, fui convocado, acepté el desafío con ciertos temores en su momento, sí. Esta incertidumbre de saber si lo podía hacer, si en realidad iba a estar a la altura del compromiso. Y bueno, 26 años dicen que sí, que funcionó, que fue una propuesta interesante, que me puso en un lugar de desafío, me obligó a aprender, a estudiar, a perfeccionarme y llegar a donde estoy hoy, ¿no? A ser, creo yo, un buen técnico teatral. ¿Tuviste a alguien que te guió en el proceso o te fuiste ahí? Sí, claro que sí, muchas personas en realidad. En principio, quien fue mi jefe técnico cuando yo empecé a trabajar, Juan Manuel Castro, un experimentadísimo técnico en maquinaria escénica, él era el jefe de técnicos, no solo del teatro municipal en su órbita propiamente municipal, sino también era el jefe de técnica de los organismos artísticos del sur. Entonces era una persona con muchísima experiencia, mucho conocimiento, y a través de él hice mis primeras aproximaciones a lo que es el oficio de la técnica teatral. Después me fui nutriendo de los técnicos que venían en aquella época. Venían muchos espectáculos de Teatro Colón, del Teatro Argentino de La Plata y obras de productores locales que traían sus propios técnicos. Entonces, aquellas obras de teatro que traían sus propios técnicos para mí eran una fuente de aprendizaje, ¿no? Viendo cómo trabajaba, porque una de las cosas que tenemos los técnicos teatrales, y sobre todo los maquinistas, es que no tenemos escuela donde ir a aprender. Hoy en Bahía Blanca la escuela de teatro tiene iniciación a la iluminación, a la escenografía, pero no a lo que se llama un maquinista teatral, a un sofista, a un tramoyista. Eso se aprende en el lugar de trabajo y es de transmisión oral. De hecho, hay 2 personas en el área de maquinaria escénica en este momento que están siendo instruidos, si se quiere, a través de los conocimientos que yo les estoy pasando. Contame, ¿cuál es la importancia de la comunicación entre un artista y, bueno, un técnico? Yo creo que es fundamental tener un contacto. De hecho, los últimos años vengo haciendo pequeñas charlas y donde me invitan, suponete, al principio de año fui jurado por el Consejo Provincial de Teatro Independiente. Y cuando queda una hora libre, en algún descanso, me invitan a que dé alguna charla que tiene que ver con esto. Durante mucho tiempo hice charlas que pretendían que mis compañeros de técnica entendieran la labor del artista, porque yo entiendo que si no interpretamos lo que se quiere decir desde el escenario, mal lo podemos transmitir nosotros desde la técnica. Eso fue hasta hace un par de años. A partir de un momento cambié la óptica y empecé a charlar más que con los técnicos pidiendo que entiendan al artista, empecé a hablar con el artista pidiendo que entiendan al técnico. Entonces, hace ya 2 años para 3 que estoy en una academia local dando charlas dentro de un programa de formación de bailarines, pero que en realidad es un programa de formación de artistas. Claro, sí, en general, donde los invito a que aprendan, se interesen a través de charlas semanales, 1 hora semanal,
de cómo es la cabeza de un técnico, cómo necesita funcionar un técnico y cómo comunicarse desde los términos específicos de cómo pedir determinada tarea en el escenario, la confección de los riders, el documento con el que nosotros nos sentimos cómodos trabajando, porque es el documento. Ahí me decís lo que necesitas de luces, de sonido, de maquinaria escénica, qué requisito de video o proyección también lleva la obra. O sea, el rider es un documento importantísimo. Bueno, hay que enseñarle a los artistas locales a confeccionarlo. No saben. Entonces claro, alguien se tiene que poner en ese rol de explicar para qué sirve y cómo se confecciona y qué términos lleva incluido para tener una comunicación. Por lo tanto, para mí es fundamental la comunicación entre el artista y el técnico. Si el técnico no va al artista, el artista tiene que venir al técnico y viceversa, pero no pueden desencontrarse porque los dos son parte en algún momento de la misma función, del mismo hecho artístico. Y si una de las partes no está informada de lo que tiene que pasar, se puede cometer un error. Y los errores en nuestro laburo técnico teatral es distinta a la del cine o la televisión, en la que se puede cortar y editar o se puede repetir la escena. Acá, si se comete un error, queda expuesto a público, ¿no? Entonces, si los errores son graves, se notan. ¿Y ustedes se preparan específicamente para algún error que pueda aparecer? Sí tenemos que prepararnos para lo imprevisto. Eso es la parte del laburo del técnico. Sí. O sea, hacer el montaje de la obra, cuando vos me entregás el rider y me decís dónde tienen que estar las luces o dónde tiene que estar la escenografía, eso para mí es información. Pero en el momento de la función, cuando está pasando el hecho artístico, ahí puede pasar cualquier cosa. Desde que un micrófono se caiga, que una lámpara se queme, un velador no encienda, pueden pasar montones de cosas, ¿sí? Bueno, yo creo que el verdadero técnico teatral es el que soluciona en ese momento esa situación, lo más desapercibido posible. O sea, tampoco vos podés entrar al escenario y cambiar la lamparita de una lámpara en plena función, eso no es real, eso no existe. Pero sí, si tenés la posibilidad de un cambio de escena donde ese elemento es retirado y después tiene que volver, bueno, ahí tenés que tener la lamparita preparada, tenés que saber cómo funciona, tenés que tener un montón de información y de la capacidad de prever ese tipo de cosas. Bueno, todo eso es un técnico teatral. ¿Cómo se conforma tu equipo? Mirá, hoy en día nosotros tenemos 3 áreas básicas de teatro porque no somos un teatro de producción, nosotros somos un teatro que hace espectáculos todos los días, ¿sí? Entonces, a distinto de otros teatros que tienen producción, no tenemos taller de pintura, no tenemos construcción de escenografía, tampoco tenemos peluquería, maquillaje, zapatería, vestuario. Todo eso existen en otros teatros, en otros rubros. Nosotros solo tenemos 3 áreas, casi que te diría 4, porque una la estamos ejerciendo aunque no exista, que son el sonido, la iluminación, la maquinaria escénica y ahora últimamente se está usando mucho lo que es videoproyecciones. Esas son básicamente las áreas que funcionan en el teatro hoy en día. El equipo está compuesto por 8 personas y están distribuidas a razón de un operador y un asistente por área. Sonido tiene un operador, que es Federico Contreras, y su asistente Santiago. Después está Julián del Río y Emiliano Burnot en la parte de luces. Y en maquinaria escénica Nicolás Díez y Dani Ferrufino. Esos son los responsables de cada una de las áreas. Después está Mario Quiroga también, que es una especie de comodín porque juega un poquito en cada área, hace la asistencia técnica en cada área, y yo, que si bien soy maquinista, también puedo desempeñarme como un buen asistente de sonido y de iluminación y dando una mano a mis compañeros en lo que haga falta. Pero la realidad es que somos un equipo de 8, en el cual me toca la dirección desde la jefatura técnica, y después los otros 7 hacen maravillas en el escenario para que todos los días tengamos una función distinta. No repetimos funciones, es muy raro que se haga una función 2 días en forma consecutiva.
Así que es un equipazo. Yo te diría, y sin temor a equivocarme o a ponerme colorado, de lo mejor que vas a encontrar en la provincia de Buenos Aires seguro. Sí, sí, la verdad yo las veces que estuve acá en el teatro y tuve la posibilidad de, bueno, estar en contacto con todos, la verdad que son un grupo espectacular y se manejan de una manera muy dinámica y fluida. Entonces me llamaba la atención, ¿cómo haces cómo hiciste para transmitirles tu experiencia a cada uno de ellos? Evidentemente tenemos un perfil de trabajo que es el que más cómodo nos resulta a todos. De alguna manera yo les he transmitido esa impronta, pero tiene que ver mucho con la personalidad de cada uno. También es cierto que he insistido mucho con ellos en que esto de la comunicación con el artista hace que las cosas sean más fluidas, más relajadas. Los chicos en realidad están copiando un poquito el modelo. ¿Sí? Ya vendrá alguno de ellos, cuando le toca ejercer mi rol, que propondrá cambios que van a mejorar esta situación laboral que hay en este momento. Pero hoy por hoy no funciona este método, de alguna manera es el que nos hace sentir cómodos a todos, técnicos y artistas, así que lo mantenemos ahí. Y sí es cierto que trabajamos de una manera muy fluida, muy natural, pero eso tiene que ver con que los trabajos, las funciones las trabajamos mucho tiempo antes. Yo estoy trabajando ahora con la agenda de funciones que van a pasar dentro de 15 o 20 días, pidiendo los riders, estableciendo comunicación de qué es lo que van a necesitar, qué es lo que van a traer, en qué horario desembarcan la escenografía, cómo la vamos a ubicar. Hay toda una tarea de logística previa que hace que el día de la función las cosas fluyan, pero hay mucho trabajo previo. Esto tiene que, se merece una aclaración. ¿Por qué tanto trabajo previo? Porque la realidad es que nosotros tenemos una función todos los días y tenemos el escenario a partir de las 17:30 horas. Entonces, si vos considerás que la función del día va a ser a las 21 horas, 20:30 tenés que dar sala. Le damos media hora al personal de sala para que ubique a los espectadores. Entonces, si vos tenés 17:30 el escenario y 20:30 tenés que dar sala y cerrar el telón y ya no hacer más ruido ni podés hacer prueba de sonido, con el telón cerrado no podés hacer prueba de luces, tenés solo 3 horas para desempeñarte en lo técnico. Con esto quiero decir, esas 3 horas no rendirían como rinden si no hubiéramos hecho un trabajo de logística previo. Importante y exhaustivo trabajo previo de logística aplicado al espectáculo, ¿no? A eso me refiero. Pero tratamos de no dejar nada librado al azar, que esté todo contemplado. Toda la información que yo recabo de los artistas la canalizo a través de cada una de las áreas que te mencioné. Cada área tiene un responsable y ahí se genera una ida y vuelta de comunicación entre los responsables de cada área y José Luis como jefe técnico, o directamente pongo en contacto al artista con el responsable de área para que yo me pueda correr de ese diálogo y sea más directo y no haya interferencias ni errores en la comunicación, ¿sí? Que yo te pedí un micrófono tal y me diste un micrófono tal, entonces ¿dónde estuvo el error? Vos en el pedirlo, yo en pasar la orden, el técnico en proveer ese micrófono en particular, en el ejemplo que estamos dando. Entonces, para eliminar todo ese tipo de situaciones, mucha comunicación, mucho WhatsApp y correo electrónico, imprimir todo y pasar comunicación con mucho tiempo antes. Yo, antes de que llegaran ustedes, estaba imprimiendo información de funciones que van a ser a mediados del mes que viene. Ya tengo la información de lo que va a pasar dentro de 25 días. Claro, importantísimo eso. Sí, porque nos deja tranquilo a todos y nos da tiempo para pensar y me da tiempo para que le reclame al artista o al productor si hay algo que no entiendo, que está mal, que yo considero que está mal o que tiene que ser mejorado. De repente por ahí me piden elementos de técnica que nosotros no tenemos en el teatro, así que tengo que informar que ese elemento que están solicitando no lo tenemos, por lo tanto lo tiene que proveer la compañía, lo tienen que alquilar, ¿viste? Se generan un montón de situaciones que a través del diálogo y cuando llegamos al día de la función ya están conversadas, ya están solucionadas, de hecho. Lo único que tenemos que hacer es, el día de la función, en 3 horas trabajar, concretar físicamente lo que vinimos hablando y poniendo en papel. Ese día hay que poner el cuerpo.
parece excelente esa parte. Y me mencionaste como 2 veces los riders. Sí. Eso, ¿cómo, básicamente, de qué se conforma? ¿Qué hay que tener en cuenta para armarlo? El rider es, si te lo tuviera que definir tipo diccionario, ¿no? Sí, sí. Que no debe estar muy lejos la definición. Es el documento que garantiza al técnico lo demandado por lo artístico. A ver, en un espectáculo común, me tenés que decir qué tipo de luz necesitas, si son cenitales, si son contraluces, si son de calle, si son rasantes, si son diagonales, un montón de información. Me tenés que decir en qué color querés esas luces, si los cenitales son blancos, no color, como se dice en la jerga, sí. O si los frentes son verdes, si los contras son azules, si las calles son amarillas. Toda esa información me la tenés que dar. Asimismo con lo de sonido. Me tenés que decir qué necesitas de sonido. Si venís con un cajón peruano, necesitas un micrófono y determinado pie bajo. Si necesitas uno para cantante, bueno, es un micrófono de otro tipo y con un pie alto, con una jirafa o de caña alta. O sea, me tenés que decir todo en el rider. Es el documento que vos me estás entregando y que eso genera un contra-rider en la que yo te digo, che, bueno, mira, ¿sabés qué? Determinado elemento que vos me estás pidiendo no lo tengo. Entonces volvemos a lo que comentamos recién. La producción o el artista tiene que proveerse por su cuenta de ese elemento. Generalmente se alquila, ¿no? Si no tenemos nosotros, no tiene el artista, hay empresas proveedoras de servicios técnicos en Bahía que alquilan. Suponete cuando se hacen producciones como la de mañana, que hay muchos cantantes en escena y la producción salió a alquilar 15 micrófonos inalámbricos a una empresa de Buenos Aires. 15 o 20, una cosa así, son muchos. Y bueno, se supone que hoy estaban llegando o a lo sumo mañana a la mañana para ser usados a la noche. Entonces, el rider, cuando vos me decís necesito 20 headset, y te digo no tengo 20, tengo 4. Bueno, los otros 16 los tenés que conseguir vos. Yo no me puedo hacer cargo de la producción, para eso el artista tiene su propia producción. Toda esa información, más la dinámica del escenario, qué va a pasar en la escena 1, qué va a pasar en la escena 2, cuándo vamos a ir a un intervalo, cuánto va a durar ese intervalo, si es de 5 minutos, de 10 minutos para hacer un cambio de escena. Si tenemos que mudar una parte de escena, necesitamos un tiempo. Si es un cambio rápido, se puede hacer en un apagón que dura 10 segundos. Pero tenemos que tener ensayados esos 10 segundos para no tropezarnos y a oscuras o en penumbras, con lo que se llama un ambiente bajo de iluminación, en la que se percibe que hay un movimiento en el escenario, pero no se ve claramente qué es lo que está pasando para no declarar el cambio o la mutación de escena. Somos muy cuidadosos en el teatro y lo respetamos. Bueno, pero toda esa información está escrita en un documento que se llama rider, técnica o una palabra de la jerga técnica teatral, ¿no? No la vas a escuchar en muchos otros lugares, pero si vas a un teatro, lo primero que te van a decir que quieras hacer tu espectáculo es mandame el rider. El técnico, antes de saber cómo te llamás, te va a decir mandame el rider. Y después te va a decir, ¿cómo era tu nombre? Claro, sí. Para hacer el rider necesitas tipo el diálogo, las palabras específicas, me imagino, para que el técnico lo pueda entender específicamente. Sí, eso es importante porque sabes que yo interpreto que es una cuestión de respeto. Claro. Si vos me venís a solicitar algo y lo haces en mi lenguaje, eso habla de que vos tenés un parámetro de respeto para con mi trabajo y el lenguaje que utilizo en mi trabajo. Por eso, antes de hablar de riders, en las charlas que suelo dar, hablo de el vocabulario de términos técnicos, diccionario de términos técnicos o glosario de términos técnicos, que existe hace muchos años. Yo tenía uno muy viejo que rescaté de una página de Inglaterra donde estaban los términos que se utilizan en lo cotidiano en una función, en un trabajo. Hay muchos términos que son norteamericanos, ingleses, pero también hay mucho francés y mucho italiano. Vos ahí te vas a dar cuenta que, no sé, a las trampas del escenario, la jerga técnica las identifica como trabuquetos, y es un término típico de los italianos, ¿sí?
y el rider es un término que viene más de lo anglosajón, y hay una mezcla de términos que se aunaron en un glosario o en un diccionario, que es de ahí donde nos vamos a instruir todos. Si el artista tiene el detalle de instruirse en esos términos para tener un diálogo conmigo, eso lo pone, a mi criterio, lo pone al artista en un lugar de respeto, porque en principio me está respetando el lenguaje que yo me comunico. Claro, y te quería preguntar en base a eso, ¿hay alguna carrera actualmente, alguna, no sé si carrera, alguna formación académica para ser técnico teatral? No, a ver, la escuela de teatro tiene lo que yo considero una invitación a que sepas que existe esto de la tecnicatura teatral. Nosotros en el Teatro Municipal y la Escuela de Teatro hemos firmado convenios para hacer pasantías, entonces los alumnos de la Escuela de Teatro tienen la posibilidad de venir una vez por semana o alguna función específica, determinada cantidad de horas, para ver lo que es el trabajo de un técnico, ¿sí? Para plasmar lo que ven en teoría, bueno, aquí viene y lo concretan en la práctica. No trabajando, sino viéndonos trabajar a nosotros. Algunos o algunas de los alumnos son más osados y se permiten hacer el nudo, ayudar a mover un elemento, pero no es la tarea específica. La idea es que vengan y que comprueben que existe un rubro, que es la técnica teatral, que no deja de ser una salida laboral interesante para la ciudad de Bahía Blanca, pero más allá de la escuela de teatro y algunas empresas que te dan cursos de sonido, cursos de iluminación, no dejan de ser cursos, ¿sí? Hay un par de empresas que, bueno, no sé, los chicos de la Suela dan charlas, la gente de Alondra también da charlas que tienen iluminación, pero más vinculado al cine y televisión, que se aplica a lo teatral, pero con sutilezas se aplican a lo teatral, o con pequeñas variaciones en la iluminación que se aplica en cine que para teatro, ¿no? Si bien son hermanas, cada una se aplica con distinto criterio. Pero no tenés una escuela que te enseñe a ser técnico teatral. Yo tuve la suerte en algún momento, allá por el año 1999, de contactarme a través de la web con la gente del Instituto de Teatro en Barcelona, que ellos estaban hablando en 1999 de estos temas. Desde, qué somos los técnicos teatrales, qué función cumplimos, qué rol tenemos que desempeñar en un montaje, en la asistencia de un espectáculo. Empezaron esto, conversando, reuniéndose a conversar y a ponerse de acuerdo en cuáles eran los términos que de manera universal nos iban a identificar en nuestro trabajo y cómo iban a hacer la confección de los riders, qué información tiene que ir en ese documento. Empezaron allá por el 99 y están ahora ya al día de hoy en nivel terciario, ¿viste? Es una cosa, sí. Han avanzado muchísimo. Ya ellos tienen formador de formadores, tienen escuelas, tienen convenios con teatros. La gente de los teatros, los técnicos de los teatros hacen pasantías. Los alumnos del Instituto de Teatro van a hacer pasantías a las empresas y a los teatros. O sea, tienen un mecanismo mucho más fluido para la formación profesional de los técnicos. Lo nuestro todavía sigue siendo muy empírico, muy prueba y error y muy de transmisión oral, que no deja de tener su riqueza, ¿no? Claro, el valor, sí. Pero bueno, en otros lugares se juega de otra manera. Seguramente vos has visto pasar acá millones de artistas. Sí, muchos. ¿Me podrías mencionar alguno con el que hayas tenido alguna anécdota especial o que te haya marcado de alguna manera? Sí, he tenido la posibilidad de conocer montones de artistas, ¿sí? Yo me quedo mucho en el rubro de teatro, porque también han venido grandes músicos, grandes bailarines, porque como tenemos de todo en el teatro, todos los rubros, no estamos especializados en un área cultural específica en todas las funciones. Yo rescato mucho las experiencias que tuve con Lito Cruz. Lito Cruz fue un tipo que me puso a mí en un nivel de emparejamiento entre el técnico y el artista. Lito Cruz, un tipo que vos veías en cine y en televisión, de repente te tiene a vos como técnico y vos tenés que estar a la altura. Por eso digo, el técnico tiene que estar a la altura, ¿sí?, de un Lito Cruz. Pero después
cualquier otro artista tiene que estar a la altura del técnico que estuvo a la altura de Lito Cruz. Entonces todas las varas se nivelan hacia arriba. Me pasó eso, que el tipo me trató como un par, me trató con respeto y hicimos una función muy linda, muy interesante, que se quedó así como muy marcada, que se llama Ugi, es un clásico de teatro, Ugi, la historia de un hotel, un conserje y un viajante, todos en decadencia. Pero ese trabajo me marcó mucho. Después he tenido otras experiencias a nivel local también, trabajar con compañías como la de Nuevo ahí en la panadería o con la Elizardo Tunesi en Varieté, son todas experiencias enriquecedoras y todas te dejan algo. Mi primera obra, cuando empecé a dar por el 97, que la empezamos a ensayar en el año enero-febrero del 98, de la mano de Coral Aguirre, la directora y la autora del libro y directora de lo que se llamó La Cruz en el Espejo, una obra que me marcó porque me metió en el mundo del teatro. Yo creo que ahí me empecé a dar cuenta de lo que es el técnico teatral y de la importancia del técnico teatral y de cómo tenía que esforzarme. Yo que hacía 5 meses que trabajaba en este ámbito, todo lo que tenía que aprender y mejorar, porque necesitaba estar a la altura de lo que se me demandaba. Así que no me quedaba otra más que poner el cuerpo y estar en los ensayos todos los días que se ensayaba y formar parte del equipo, porque de alguna manera Coral Aguirre me obligó a ser técnico al incluirme en cada uno de los ensayos y cuando se hacían las correcciones al final del ensayo, que yo me quedaba apartado como que no pertenecía a ese grupo y ella me hizo ver que sí. Me dijo, no, vení, sentate acá que vos tenés que ver con toda esta historia. Así que cuando se hacían las correcciones y mis compañeros de artística recibían algún reto porque no había salido la cosa como se pretendía, yo decía, bueno, y algún día me va a tocar a mí, y me tocó, un día me dijo, y vos, José Luis, tenés que mejorar determinado movimiento escénico, o hacer más rápido o más lento, o una escena, o el cambio, la mutación de escena, y digo, ahí empecé a darme cuenta de la importancia del técnico y de la necesidad de estar a la altura. Entonces, cuando años después me cae Lito Cruz, entre otros, te menciono Lito Cruz porque es el que me vino, o me proponen desafíos los grupos de teatro locales, yo ya empecé a entender que este es un laburo que lleva mucha seriedad, mucha responsabilidad, y aunque parezca que lo desarrollamos en un ambiente en el que estamos como jugando, es cierto que lo hacemos de esa manera. Nosotros jugamos pero con mucha seriedad, porque lo que estamos haciendo es montar el espectáculo, la previa de un espectáculo que va a ser recepcionado por el espectador. Yo, también, otro concepto que tengo, digo, yo soy técnico teatral, bueno, pero ¿para quién trabajo yo? Yo trabajo para el director del teatro, trabajo para el intendente, que es el que me paga el sueldo, trabajo para el director de la compañía. ¿Para quién trabajo? Yo digo que trabajo para el espectador, que en algún momento me convierto en el vehículo que transmite técnicamente lo que se pensó artísticamente. Entonces, me gusta pensar que mi trabajo, sumado al del artista, le llegan bien al público. El espectador es el que recibe el resumen de las dos tareas, ¿no? La artística y la técnica. Si son exitosas las dos, bueno, hicimos bien nuestro trabajo y el espectador se va a ir satisfecho de haber visto un buen trabajo. Y para nosotros significó un día más, una apuesta más, pero hecha con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. El espectador es el que, otra cosa que digo es, el espectador es el que paga, es el que mantiene girando la rueda. Si no hubiera espectador que pone su dinero en una entrada, la máquina no seguiría funcionando. Bueno, y nosotros somos engranaje de esa máquina, el bailarín, el cantante, el acróbata, el payaso, el equilibrista. Somos todos parte de un momento en donde engranamos entre sí para alargar un producto a consideración del espectador. Si lo hacemos bien, bueno, seremos aplaudidos. Y si no lo hacemos tan bien, en la próxima lo mejoraremos. Buenísimo, José. Te agradezco mucho por haberme recibido. Me llevó un gran aprendizaje y así que nada,
Muchas Yo gracias. quedo atento a cuando quieran seguir, porque este es un tema que a los apasionados como yo les gusta que tenga continuidad. Así que si hay alguna pregunta que surja o alguna duda que surja a través de esta charla, bueno, hagamos una segunda y despejamos las dudas de la primera. Y si no, queda la puerta abierta para seguirla en cualquier otro momento. Así que gracias por convocarme. Gracias, José. Muy bien.